tardes, es un placer saludarlos. Bienvenidos a la edición central de InfoTNU. Vemos los principales títulos. Asumió la nueva directora general de secundaria, Celsa Puente. Anunció que no habrá situación de crisis edilicia como ocurrió en los inicios de clases anteriores. La muerte del poeta argentino Juan Gelman en México tuvo una amplia repercusión. Su nieta Macarena Gelman viajó para participar en el funeral. La senadora Lucía Topolansky dice que los militares uruguayos saben dónde está la nuera de Gelman, María Claudia. La búsqueda de sus restos continúan en el Batallón 13. El empresario argentino Juan Carlos López Mena inició una demanda contra el Banco República para poder recuperar las 2 cuotas que ya pagó por el aval dado a la empresa Cosmo. El expresidente Tabaré Vázquez dijo que el fracaso de la aerolínea Pluna alcanza a varios gobiernos y la responsabilidad es de todos los partidos. La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó una demanda de organizaciones que reclamaban por la supuesta colaboración de la filial Mercedes-Benz con la última dictadura militar argentina. En el deporte, esta noche se enfrentan Defensor y Danubio y ya comenzó la venta de entradas para el clásico que se juega el lunes. Vamos al desarrollo de la información. Es intenso a esta hora el flujo de tránsito en las rutas nacionales debido al primer cambio de quincena del año. Sobre las 18 horas por el peaje de Pando, sobre la ruta interbalnearia, se registraba el pasaje de unos 1.500 vehículos por hora. La jornada se presentaba tranquila hasta que sobre la hora 19 se reportó un accidente en el kilómetro 33 de la ruta 8, donde un vehículo reventó un neumático y colisionó con la cabecera del puente del arroyo Pando. Hubo varios heridos, al menos uno de ellos de gravedad, que fueron trasladados a los centros asistenciales de la ciudad de Pando. El tránsito en ese lugar de la ruta 8 se viene alternando por un solo carril, lo que provoca algunas demoras. Se estima que en una hora se va a normalizar por completo. Policía Caminera prevé que el flujo más importante del recambio se registre hoy sobre las 21 horas. Avanzamos con otras noticias. Asumió la nueva directora general de secundaria, Celsa Puente. Es docente, tiene 51 años y una amplia trayectoria en la Administración Nacional de Educación Pública. En su discurso dijo que no habrá situación de crisis edilicia como ocurrió en otros años. Del 2010 a la fecha fueron varios los cambios en los equipos de gobierno de la educación. El último fue el pedido de renuncia de Juan Pedro Tinetto, por quien hoy asumió Celsa Puente. El ministro de Educación fue claro en el respaldo. Para las transformaciones de la educación se requiere que toda la sociedad esté al lado del sistema educativo y de sus actores. Yo espero que esta nueva etapa nos permita avanzar de manera sustantiva, fuerte, en esa dirección. En lo personal, Puente iniciará una etapa exploratoria del cargo, pero con los objetivos definidos. Y que esperan que pueda dinamizar algunos procesos, liderar con energía aspectos de lo pedagógico, acompañar la puesta en marcha desde el punto de vista organizacional de las actividades educativas. Con poco tiempo para trabajar antes del inicio de clases, deberá seguir los planes ya dispuestos. Pero la situación de crisis que se había vivido en relación a los edificios educativos ya no es tal. Por lo tanto, yo pienso que ahí ya no habría un foco de problemáticas tan severas como hubo en tiempos anteriores. Celsa sostuvo que dialogará con todos, incluidos los sindicatos. Yo en principio no voy a pensar en paros. En principio voy a pensar en un año lectivo que se inicie con fluidez. Y también abordará las inasistencias de los docentes. Ese va a ser un punto que vamos a abordar, que yo también creo que tiene que ver con el acompañamiento a los docentes, y con reencantar la profesión docente y con el redescubrimiento del sentido. Hubo palabras dedicadas a quien permanece en el cargo y será la segunda al mando. Para mí, en esta etapa inicial, Emma Zaffaroni va a ser una guía importante, y espero que podamos, como ya nos ha pasado en otros momentos, forjar un equipo de trabajo con un intercambio fuerte y fértil que nos permita tomar las mejores decisiones.
La actual directora de secundaria iniciará en febrero una gira por distintos centros del país para conocer de primera mano la situación edilicia y educativa. Celsa Puente, la nueva directora general del Consejo de Educación Secundaria. A todo esto, la senadora Lucía Topolansky dijo que ningún gobierno trabajó tanto como el Frente Amplio para mejorar la educación. Además, descartó que el cambio de dirección en secundaria tenga fines electorales. Si bien la legisladora dijo no conocer a la nueva directora de secundaria, sostuvo que confía en las decisiones adoptadas por el presidente del CODICEN, Wilson Neto. Creo que no es que haya sido mala la gestión del profesor Tineto, pero probablemente le haya faltado pimienta, para ponerlo gráficamente, ¿no? Consultada sobre los resultados de las pruebas PISA, la legisladora dijo que habría que escuchar con mayor atención las conclusiones del delegado uruguayo Andrés Peri. Si uno se toma el trabajo de leer las 500 páginas, de escucharlo a Peri, lo que nos dijo, entonces uno puede ubicar en el justo término qué significa eso, porque si no, se estarían haciendo cruces los finlandeses que en vez de bajar 11 puntos como bajamos nosotros, bajaron 30. Así que yo le pedí al guapo que no vaya más a Finlandia porque le trajo mala suerte, el pro mejora a los finlandeses. Además, Topolansky resaltó todo lo hecho en materia edilicia y de contenido, aunque reconoció que se debe mejorar en materia económica. Precisamos una plantilla docente dispuesta a matarse por el objetivo. Y tenemos que seguir peleando en la cuestión económica. El Frente Amplio es el único partido que ha mejorado la situación económica de la enseñanza, eso es verdad, pero en la enseñanza nunca se puede decir llegué, porque el mundo del conocimiento es tan amplio que siempre hay cosas nuevas que nos desafían. En materia legislativa, dijo que su mayor preocupación es que se vote el carácter universitario para la carrera docente que se encuentra a estudio del Senado. Vamos con una noticia que nos conmovió a todos. La muerte del poeta argentino Juan Gelman tuvo una amplia repercusión internacional. Falleció ayer en la Ciudad de México, donde vivía desde hace más de 20 años. Además de escritor, Gelman también tuvo un marcado perfil político y en Uruguay luchó para encontrar a su nieta Macarena Gelman, que nació en cautiverio en Montevideo y recuperó su verdadera identidad en el año 2000. Macarena viajó a México en la madrugada para participar en el funeral de su abuelo. Juan Gelman nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930. Durante su juventud participó de la creación del grupo El Panduro, junto a otros jóvenes militantes comunistas. El primer producto de ese grupo fue el libro Violín y otras cuestiones. Como periodista, colaboró con varios diarios y revistas como La Opinión, Panorama, Crisis, La República y Noticias, ocupando cargos que iban desde director hasta jefe de redacción. En 1967 se integró a la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias y 6 años más tarde pasó a integrar la organización guerrillera Montoneros, de orientación peronista. En 1975, Montoneros lo envió al exterior para hacer relaciones públicas y denunciar internacionalmente la violación de derechos humanos en Argentina. Estaba en México cuando se produjo el golpe de Estado en Argentina y permaneció exiliado, residiendo alternativamente en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York y México, donde trabajó como traductor de la UNESCO. Ganó grandes premios literarios como el Cervantes, el Boris Vian y el Pablo Neruda. Y definía la poesía de esta manera. A mí lo que me ocurre es que son como obsesiones que me llevan a escribir. Así escribo por necesidad. Gelman sufrió la desaparición de su hija Nora Eva, de su hijo Marcelo Ariel y de su nuera, María Claudia García Irureta Goyena. En 1978, Gelman supo a través de la Iglesia Católica que su nuera había dado a luz. 12 años más tarde, el equipo argentino de antropología forense identificó los restos de su hijo Marcelo, encontrados en un río de San Fernando, Gran Buenos Aires, dentro de un tambor de grasa lleno de cemento. Se determinó también que había sido asesinado de un tiro en la nuca. La búsqueda de su nieta Macarena y la verdad sobre el destino de los restos de su nuera enfrentó a Juan Gelman en varias oportunidades con el expresidente Julio María Sanguinetti, hasta que durante el gobierno de Jorge Valle logró lo que buscaba, reencontrarse con su nieta. En 1998, Gelman supo que su nuera había sido trasladada a Uruguay a través del Plan Cóndor
y que había dado a luz a una niña en el hospital militar. Al enterarse, exigió la colaboración de los estados argentino y uruguayo en la investigación para hallar a su nieta. Hellman debatió públicamente con el presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, a quien le reclamó una investigación sobre lo sucedido. En el año 2000, al mes de asumir el nuevo presidente de Uruguay, Jorge Valle, la nieta de Hellman fue encontrada y pudo reunirse con su abuelo paterno. Luego de verificar su identidad, la joven decidió tomar los apellidos de sus verdaderos padres, para llamarse María Macarena Hellman García. Realmente, con todo el cambio que tenía encima, la verdad que preferí conservar el nombre con el que por lo menos me sentí identificada. Porque bueno, la identidad no es algo que aparece espontáneamente, la identidad se construye desde el momento cero, ¿no? Y sea lo doloroso que sea, mi identidad está compuesta por todo lo que me pasó. El 21 de marzo de 2012, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada para el caso Hellman, el Estado uruguayo hizo un acto de reconocimiento de la responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Hemos asistido a una especie de paradoja histórica aquí. El presidente de la República, víctima de la dictadura militar, tuvo que reconocer en nombre del Estado, por supuesto, no del gobierno, y menos de este. Esta víctima tuvo que reconocer la responsabilidad de sus victimarios. Ese mismo día se colocó una placa en el Servicio de Inteligencia de Defensa en homenaje a María Claudia García y a todas las víctimas detenidas en forma clandestina en ese lugar. Allí, Juan Hellman leyó a los presentes un poema que había escrito su hijo Marcelo. Escribió este poema, tendría 17, que parece que presentía cosas. La oveja negra pasa en el campo negro, sobre la nieve negra, bajo la noche negra, junto a la ciudad negra, donde lloro vestido de rojo. Todo su poema está marcado por esta suerte de los que quedaron, por esta suerte de presciencia. Y Juan Hellman logró reencontrarse con su nieta, pero murió sin saber el destino final de los restos de su nuera, María Claudia. Actualmente, por orden judicial, son buscados en el Batallón 13, antes en el 14, pero sin tener éxito. La senadora Lucía Topolansky también habló con InfoTNU sobre la desaparición física de Hellman. Dijo que el gobierno avanzó en dar respuestas a las familiares, pero reconoce que falta información que aún tienen los militares. Primero un abrazo. Después se van los viejos. Hay militares que saben dónde está María Claudia, pero nosotros no la hemos podido encontrar, no por falta de voluntad, ni por falta de voluntad política, porque estamos excavando todos los días. Por falta de información. Quienes tienen la información no la dan y bueno. Topolansky sostuvo que a pesar de las dificultades con las que se han encontrado, ha habido avances en materia de derechos humanos. Yo creo que la Comisión para la Paz ha trabajado con muchísima seriedad. El problema es que se precisa información. Todas las informaciones que han llegado se han cruzado y ya le digo, todos los días se excava y creo que el equipo antropológico que preside López Mas es serio. Y la comisión que preside Graciela Jorge es muy eficiente. Pero obviamente que si no tengo ninguna pista, la cosa se hace más complicada. De todos modos, algo se avanzó. Hemos avanzado lo que hemos podido en proporción a lo que son la cantidad de desaparecidos en Uruguay. Estamos igual que cualquier otro país. Exacto, o mejor,
Además, la senadora lamentó que exista un pacto de silencio entre militares, pero sostuvo que todos quienes tengan información saben cómo hacerla llegar al gobierno. Y fue así como se encontraron los restos de Julio Castro y Ricardo Blanco. Avanzamos con más información. El empresario argentino Juan Carlos López Mena inició una demanda contra el Banco República para poder recuperar las 2 cuotas que ya pagó por el aval dado a la empresa Cosmo. Dichas cuotas suman $3.400.000. El empresario argentino Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus, inició un juicio civil contra el Banco República para reclamar la devolución de 2 cuotas correspondientes al pago del aval bancario dado a Cosmo en octubre del 2012 para ofertar por los 7 aviones Bombardier de la ex Pluna. Según informa hoy el diario El Observador, está fijada para marzo una audiencia conciliatoria para que las partes intenten llegar a un acuerdo antes de una resolución judicial. En el documento, López Mena asumió la deuda de Cosmo por $13.600.000, pero incluyó una cláusula según la cual se reservaba el derecho a reclamar la devolución del dinero pago en caso de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la ley de liquidación de Pluna Sociedad Anónima. Según el matutino, luego que se conoció la inconstitucionalidad, López Mena envió al BROU una nota solicitando la devolución de su dinero. Sin embargo, el banco se mantuvo firme en la negativa. Por eso es que López Mena decidió ir ahora por la vía judicial, hasta que se conoció la declaración de inconstitucionalidad de la ley de liquidación de Pluna Sociedad Anónima. El empresario llevaba pagado 2 cuotas que en total sumaban $3.400.000. Luego dejó de abonar al banco. Y el expresidente Tabaré Vázquez dijo que el fracaso de la aerolínea Pluna alcanza a varios gobiernos y es responsabilidad de todos los partidos. Vázquez dijo que la ampliación de la denuncia penal responde a los tiempos electorales. El precandidato frente amplista Tabaré Vázquez sostuvo que presentará propuestas en cada acto de campaña que iniciará el 24 de febrero. Y no responderá a las provocaciones de la oposición, aunque en esta ocasión abordó el tema Pluna. Pluna es un problema de todos los gobiernos desde que empezó su asociación con Bari hace muchos años. No empieza ahora, pero empezó en aquella época. Y bueno, y todos hemos cometido errores que hay que reconocerlo y tratar de tenerlos presentes para no repetirlos. Tan sencillo como eso. Desde el Partido Nacional se intentará denunciar a Vázquez como responsable de la situación que llevó a la liquidación de Pluna. El fiscal Juan Gómez dijo a TNU que ya fue indagado y no se encontraron méritos para incluirlo en la causa. No sé de dónde sale que me citen nuevamente algo que ya me han citado. O quienes quieren hacerlo tienen mala memoria o hay una intencionalidad política detrás. Estoy acostumbrado, Esta es mi 4ª campaña electoral por la presidencia de la República. En cada una de ellas, en el año anterior o en el año electoral, me han hecho denuncias penales, he tenido que ir a juzgado. Respecto a que Lucía Topolansky pudiera ser candidata a la vicepresidencia, respondió: En junio nuestra fuerza política va a resolver el tema. En pocos días se van a poner en marcha los primeros trabajos de cara a la construcción de la planta regasificadora. La empresa Gas Licuado del Sur, compañía local de gas de Suez, recibió la autorización de acceso a las 20 hectáreas donde se va a instalar el obrador. Debido al comienzo de estas obras en las próximas semanas, comenzará la selección de personal para la construcción por parte de las empresas contratistas. La obra en construcción se dará a 2,5 kilómetros de la costa frente a Punta Sayago y tendrá una duración aproximada de 22 a 24 meses. Constará de una escollera y su respectivo muelle para el atraque del barco regasificador y de los buques metaneros que suministren el gas líquido a esa unidad. La escollera tendrá una extensión de 1.550 metros. Parte de los componentes de esa escollera serán preparados previamente en tierra, precisamente en el obrador que quedó habilitado para el comienzo de las actividades de adecuación del predio, indicaron técnicos de Gas Sayago Sociedad Anónima, cuyos accionistas son las empresas estatales ANCAP y UTE. El ensanche y asfaltado, además del tendido de una senda peatonal en el trayecto que une la Ruta 1 y el acceso al puerto logístico Punta Sayago, sobre los caminos bajo de la Petiza, San Fuentes, de la Sopa y Burdeos, han sido concluidos para permitir el transporte seguro de máquinas y materiales hacia el obrador y la zona de acopio.
Se está complementando esta obra vial con la señalización e instalación de semáforos que debe estar realizada antes que se produzca el aumento de tránsito debido al transporte de materiales para la construcción de la escollera. Por otra parte, llegaron al país las 2 dragas danesas de la empresa Rod Nielsen, que están ya realizando los trámites correspondientes para poder comenzar con los trabajos previos a la implantación de las obras civiles en el mar. Recientemente el Banco Central dio a conocer qué sectores de la economía uruguaya fueron receptores de inversión extranjera en el año 2012. Según ese informe, la construcción fue el principal receptor al alcanzar una participación del 38%, seguido en importancia por la industria manufacturera con el 14% del total. Se destaca dentro de este sector la captación de inversión de la categoría elaboración de productos alimenticios y bebidas. El dato económico, como siempre, lo aporta el Instituto Uruguay 21. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Dólar compra 21.20, venta 21.70. Dólar interbancario billete 21.499. Peso argentino compra 1.50, venta 2.50. Real 8.20, 9.70. Euro billete 28.65, 29.70. Unidad indexada 2.7366. La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó una demanda de organizaciones que reclamaban por la supuesta colaboración de la filial Mercedes-Benz con la última dictadura militar argentina. Ampliamos en el siguiente compacto. Familiares de desaparecidos durante la dictadura argentina reaccionaron con decepción después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que Daimler no puede ser demandada en California por las acusaciones de violación a los derechos humanos. El fabricante de automóviles con sede en Alemania y cuya marca principal es Mercedes-Benz se enfrentó a acusaciones de que su filial en Argentina habría violado los derechos humanos de los trabajadores en una planta en la década de 1970, ya que habría sancionado a funcionarios por su actividad sindical contra la dictadura y habría trabajado junto a las fuerzas militares y policiales de la Argentina. En una votación unánime, el tribunal dijo que las conexiones de Daimler con California no eran suficientes para un juicio y los abogados de los demandantes dijeron que el fallo responde a que el máximo órgano de justicia estadounidense se puso del lado de los grandes negocios. Decenas de personas murieron este miércoles en varios ataques con bomba en Bagdad y cerca de la ciudad de Bakú, en el norte de Irak. Extremistas vinculados con Al-Qaeda continúan con la campaña de ataques dirigidos en su mayoría contra objetivos estatales y civiles. La violencia llega en pleno enfrentamiento entre el ejército iraquí y los extremistas que irrumpieron en la ciudad de Faluya hace más de 2 semanas en desafío al gobierno del primer ministro Nuri al-Maliki. La Agencia Nacional de Seguridad, NSA, por sus siglas en inglés de Estados Unidos, ha colocado software en casi 100.000 computadoras en todo el mundo que le permite vigilar esos dispositivos y podría convertirse en una autopista digital para realizar ciberataques, según reportó el New York Times. La NSA ha instalado ese software principalmente al conseguir acceso a redes informáticas, pero también ha empleado una tecnología secreta que incluso le permite entrar en ordenadores que no están conectados en Internet, según el diario, citando a funcionarios estadounidenses, expertos informáticos y documentos filtrados por el antiguo empleado de la NSA, Edward Snowden. La policía brasileña está incrementando la seguridad en la cárcel de Pedriñas, en el estado de Maranhão, después de una crisis generada por varios homicidios grabados en video en la prisión. Mientras tanto, en San Pablo, las autoridades abrieron una investigación por la posibilidad de que policías militares estén involucrados en una serie de asesinatos de más de 10 personas en la noche del domingo al lunes, homicidios que habrían sido en respuesta a la muerte de un oficial de policía fuera de servicio. Los ciudadanos de la localidad de Campinas prendieron fuego a unidades de transporte colectivo de la ciudad en protesta por los asesinatos. Según la versión policial, los fallecidos tenían antecedentes criminales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todas las chicas de la selección sub-20. Las celestitas están en este momento jugando el segundo tiempo de su segundo partido de la fase de grupo del sudamericano que se juega en Montevideo y también otra llave en Fray Bentos. Es victoria por ahora de Brasil ante el equipo uruguayo. 3-1 gana la selección de Brasil ante Uruguay.
El partido empezó 18:45, se adelantó el horario producto de la red lumínica del Estadio Charrúa, que se hace muy difícil jugar cuando cae la noche. Andresa a los 10 minutos ponía el primer gol del partido desde los 11 metros, la pelota a un palo, el arquero al otro, y era el 1-0. Estefanía Lacoste ponía el empate, gran cabezazo de Estefanía Lacoste, que ponía el 1-1 parcial. Uruguay fue al arco con González, después por un golpe tuvo que salir y entró Valentina Rodríguez, Yanina Fernández, Lacoste, Graña del Puerto, González, Pamela González y María Silvia González, Carolina Viri Zamberri, Yamila Badel, Jimena Lorenzo y Alaides Bonilla. Los otros goles de la selección de Brasil fueron de Patricia a los 29 y de Jennifer a los 33 minutos. Aquí llega el 3-1 de la selección de Brasil ante Uruguay en el Sudamericano Sub-20. Repito, están jugando el segundo tiempo en el Estadio Charrúa y es victoria transitoria de Brasil por 3-1. A primera hora Colombia le ganó a Venezuela por 2-0 también en el grupo de la selección uruguaya. Dejamos a las chicas y hablamos de los chicos. Hablamos porque en esta noche a las 22 horas habrá fútbol en el Francini y jugarán Danubio y Defensor por una nueva Copa de Verano, y además va quedando demostrado de que el clásico ya no es tan seductor, no es un producto tan atractivo en la temporada de verano. La gente quiere sol y playa, no quiere tanto fútbol. Solo 1000 entradas vendidas en el primer día para el próximo clásico del lunes. Es muy poquito, ¿no? 1000 entradas vendidas en un día para un clásico, ¿no? Con lo que mueve Peñarol y con Nacional, con lo que significan las dos camisetas más populares de nuestro fútbol. Solo 1000 tickets se vendieron en el día de hoy, 230 pesos las cabeceras, 350 la Olímpica y 450 la Tribuna y Platea América. Hay que comprar la entrada con la cédula en mano otra vez, y cuando usted vaya al Estadio Centenario el próximo lunes a las 22 horas o a las 20 horas para ver el partido previo, tiene que también llevar la cédula, porque si se la piden para constatar que el que compró la entrada es usted y no la tiene, se da media vuelta y se vuelve a su casa. Hablemos del Rally Dakar, porque hay 3 millones de uruguayos empujando el cuadriciclo de Sergio Lafuente, que sigue segundo. Estamos todos detrás de Lafuente, está segundo en la general, llegó tercero en esta etapa, en la 10ª etapa que unió las ciudades de Iquique con Antofagasta, la 10ª etapa que lo tiene a Lafuente a 24 minutos 36 segundos del chileno Casale, que es el líder en cuadriciclos. En motos, Lázar entró en el puesto 47 en esta etapa y está en el 48 en la general, pero está demasiado lejos del líder, a 14 horas 33 minutos y 15 segundos. Los uruguayos que siguen compitiendo en el Rally Dakar. Yo no puedo darte más de lo que tú a mí me das, pero es un momento en el que yo lamento no poder volver atrás. Bien, y la FIFA le dio una cachetada al fútbol uruguayo. ¿Por qué digo esto? Porque ningún árbitro de Uruguay estará en la próxima Copa del Mundo. La FIFA borró a todos los árbitros uruguayos de la próxima Copa del Mundo. Roberto Silvera, Martín Vázquez y Darío Uríaco no serán tenidos en cuenta en Brasil 2014. Sudamérica tendrá jueces de Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. En Brasil aseguran que Diego Forlán no seguirá en el Inter de Porto Alegre. Del otro lado del mundo, en Japón, afirman que el uruguayo puede fichar por el Cerezo Osaka. El medio de comunicación nipón, Nikkei Sports, afirma que se puede confirmar la noticia sobre el fin de semana. Diego Godín puso la cabeza para que el Atlético de Madrid se meta en los cuartos de final de la Copa del Rey. El zaguero uruguayo compitió en el minuto 51 en la victoria colchonera 2-0 ante el Valencia. Cristian Rodríguez entró para jugar los últimos 8 minutos. Al comienzo de esta edición repasábamos la trayectoria del fallecido poeta Juan Gelman y la búsqueda de su nieta Macarena. InfoTNU habló con el narrador, poeta y ensayista uruguayo Rafael Cortosí, que recordó varios aspectos de la vida de su amigo y el amparo que la poesía dio a la búsqueda de respuestas que Gelman emprendió. Rafael Courtoisí conoció a Juan Gelman hace más de 27 años. A juicio de Courtoisí, ha sido la poesía la que rescató a su colega argentino, llevándolo a una vida de compromiso con los derechos humanos
expresada en su arte. Difícil no confundir el personaje luchador por los derechos humanos con el militante de los años 60, porque hay, digamos, dos Juan Gelman en ese sentido. Uno el que militó, el que después fue al exilio, el que trabajó de distintas maneras en esa militancia, y otro el que militó, es decir, otro en el sentido que el que le sucedió en el tiempo, otro más maduro que militó por los derechos humanos en general, por la libertad en general y en particular por ese caso que es una tragedia. Y yo digo que el defensor de los derechos humanos, el que se puso a cuestas ese drama, esa tragedia personal y colectiva que tiene que ver con los derechos humanos, fue el poeta. Yo creo que Juan Gelman sobrevivió por la poesía. Yo creo que la gran enseñanza no es la muerte de Juan Gelman, sino el nacimiento de Juan Gelman a través de una lucha de 30 años por buscar la verdad. Y ese nacimiento yo creo que a una vida nueva no hubiera sido posible sin el Juan Gelman poeta. Que es ese Gelman poeta que nos enseñó que poniéndose los temas de la verdad y de los derechos inalienables del ser humano al hombro, se está defendiendo la poesía y que defendiendo la poesía se defiende de esos derechos humanos. Sin decir que hace miedo, atan sus destrucciones y revientan de un golpe. Vemos ahora el pronóstico de Nubel Cisneros. El jueves estará templado en la mañana con nubosidad dispersa. Hacia la tarde, las temperaturas se elevan gradualmente, acentuando la ola de calor en la región, generando condiciones calurosas, con cielo ligeramente nublado, mientras que la noche estará cálida, con cielo despejado y vientos leves del sector norte. El viernes comienza cálido con nieblas y neblinas matinales. Rápidamente los vientos del sector norte continúan acentuando la ola de calor en la región, generando una tarde calurosa a muy calurosa, con buena presencia de sol. En tanto, la noche continuará con temperaturas altas y cielo escasamente nublado. En capital y área metropolitana, el jueves estará templado a cálido en la mañana, evolucionando a caluroso en la tarde con cielo escasamente nublado. En los próximos días, continuará cálido en la madrugada, evolucionando a caluroso en la tarde con importantes periodos de sol. Ya en el final les contamos que el Poder Ejecutivo dio a conocer el nuevo valor del salario mínimo nacional que se estableció en 8.960 pesos. Para calcular el importe de un jornal diario se debe dividir este monto entre 25 y entre 200 para calcular el salario por hora. Estos valores rigen con retroactividad al 1 de enero. Nos vamos, ya viene Historias de Vidas, más información en la edición de cierre con la conducción de Carlos Rodríguez. Nosotros nos reencontramos el día de mañana a las 8 de la mañana y también a las 20 horas. Gracias por elegirnos.